Són dos de les veus més respectades del periodisme esportiu. El seny i el rigor distingeixen els seus articles, plens també de l'entusiasme de dos enamorats de l'esport. Per a ells, un Barça-Real Madrid és l'espectacle més gran que es pot veure en un camp de futbol. Tots dos treballen a Madrid, però cap d'ells té el cor blanc. Me produce tanta fascinación lo que está haciendo el Barcelona porque es contracultural. Y a mí me parece que lo contracultural no solamente es bueno, es necesario. Santiago Segurola, periodista, director adjunt del diari Marca, especialista en futbol, atletisme i NBA, seguidor, confés, de l'Athletic Club de Bilbao. Yo creo que Mourinho no es un entrenador defensivo, tiene esa etiqueta. Yo creo que Mourinho es un entrenador pragmático, muy listo, muy inteligente, muy sabio. Martí Perarnau, periodista i productor publicitari. Col·labora al diari Esport, al Periódico de Catalunya i RAC1. Exatleta, rècordman d'Espanya en salt d'altura. Viu a Madrid i és seguidor del Futbol Club Barcelona. A mí me parece que estamos en un partido que vuelve a decirnos que para que el fútbol sea grande y los equipos sean grandes, tiene que haber dos mentalidades casi mesiánicas. Es decir, si tú ves la historia del fútbol, ¿con qué equipos te quedas? Pues te quedas con el Inter de Lenio Herrera, que tenía esa parte mesiánica, con el Liverpool de Bill Shankly, que también tenía ese punto, con el mismo Cruyff, el Barcelona de Cruyff, con el Milan de Sacchi, que era un mesiánico tecnócrata, por decirlo de alguna forma, y las personalidades de Mourinho y de Guardiola responden a eso, son más que entrenadores, es decir, sus figuras trascienden lo futbolístico. Y hay esa componente que yo denomino mesiánica y que para tantas otras cosas no me gusta, sí que veo que en el fútbol no solamente funciona, sino que es necesario para convertir a grandes equipos en equipos legendarios. Sobre ese modelo cruyffista de juego que se va desarrollando con los años y a partir de una plantilla de unos jugadores con una calidad extraordinaria, Guardiola le da varias vueltas de tuerca. Es decir, Guardiola no solo se limita, digamos, a seguir el modelo, el libreto y a decir salid, tocar, jugad, ofensivos y tal, sino que además le aporta un plus táctico probablemente bastante escondido, del que no se hace bandera, no se hace gala, pero una evolución táctica muy importante a lo largo de los propios partidos. Es decir, el Barça a lo largo de un mismo partido, tanto si van bien las cosas como si van mal, juega 1, 2, 3, 4, 5 partidos diferentes, va modificando sus posiciones tácticas y eso es de un equipo muy trabajado. Y la otra cuestión es que yo coincido contigo, yo creo que Mourinho no es un entrenador defensivo, tiene esa etiqueta. Yo creo que Mourinho es un entrenador pragmático, muy listo, muy inteligente, muy sabio, en el sentido de que ha aprendido y ha sabido captar el conocimiento por ahí donde ha estado y que está volcando, lo hizo en el Chelsea, lo hizo en el Inter en unas condiciones diferentes y lo está volcando en el Madrid, todo ese conocimiento, a pesar de las etiquetas y a pesar de las formas y a pesar de determinadas extravagancias. Pero yo creo que él está haciendo en estos momentos una labor extraordinaria con este equipo y de hecho ha convertido en pocos meses a un Madrid ciclotímico, le ha convertido en un equipo formidable. La idea de que Guardiola es el último eslabón de la cadena cruyffiana, y a veces hay que decir que Guardiola es más cruyffista que Cruyff, sin embargo nos impide ver una realidad, y es que si vemos al Barcelona de ahora, lo comparamos con el Barcelona del primer Guardiola, del Guardiola entrenador, encontraremos diferencias muy notables. Y eso para mí significa que es un entrenador dúctil, significa que es un entrenador que se adapta a las circunstancias, significa que es un entrenador que dentro de su radicalidad es capaz de comprender las necesidades del equipo por lo que significan los jugadores. Y a mí me parece en ese sentido que lo que ha hecho Guardiola es extraordinario. Por ejemplo, en el caso de Messi. Messi era el mejor extremo del mundo, pero no tenía una influencia en el juego en el resto del campo. Era un jugador que desequilibraba desde el costado derecho,
pero también era un jugador que no pesaba en otras áreas del campo. Guardiola comprendió que Messi era tan bueno, era un jugador tan especial, tan grandioso, que le sacó de esa posición para convertirle en el centro de gravedad del Barcelona. Y en ese sentido hasta vulneró sus propios principios para que Messi estuviera perfectamente colocado para ser el eje del fútbol del Barcelona. Si eso significaba a veces jugar sin un extremo muy concreto, o si eso ha significado jugar sin un delantero de referencia, simplemente para que el equipo jugara mejor y sobre todo para que sus mejores jugadores estuvieran en la mejor situación para marcar diferencias, eso lo ha hecho Guardiola. Y en eso me parece que es un hallazgo como entrenador, y además es un hallazgo que yo creo de que rara vez se habla de Guardiola como un hombre muchas veces demasiado metódico en lo suyo, cuando a mí me parece que la cantidad de variantes que ha ofrecido Guardiola en el Barcelona en los 3 últimos años son casi insuperables, yo diría más que las de Mourinho como entrenador. Porque Cruyff, yo creo que Guardiola es más cruyffista que Cruyff, porque Cruyff era un intuitivo, ha sido un hombre extraordinariamente importante, lleno de intuiciones, pero él dejaba trazos en el equipo, es decir, había que jugar así y el equipo respondía a esa manera de jugar. Y Guardiola lo que ha hecho ha sido profundizar en esos trazos y hacerlos más radicales todavía, es decir, por ejemplo, el comportamiento defensivo de los equipos de Cruyff no tiene nada que ver con el comportamiento defensivo de los equipos de Guardiola, pero eso no significa que los equipos de Guardiola sean más defensivos que los de Cruyff, no, ha llevado el equipo más adelante todavía. Simplemente creo que ha profundizado en todas las teorías de Cruyff y ha añadido una componente personal que es una radicalidad enorme, y en ese sentido, sin traicionar las esencias de Cruyff, ha sido más cruyffista que el propio Cruyff. Sí, y además se beneficia de algo que no debemos pasar por alto. Entre Cruyff y Guardiola hay dos personajes que son Van Gaal y Rijkaard. Van Gaal muy polémico, pero si de Van Gaal le quitamos la parte polémica, deja un cierto pozo, quizá no de gran evolución respecto del modelo de Cruyff, pero por lo menos de continuidad. Y después llega Rijkaard, que es otro entrenador novel, en un equipo de muchísimas urgencias, e introduce notables cambios, por ejemplo la posición de Xavi, la posición del mediocentro. El mediocentro del Barça era siempre el chico bajito que tocaba y controlaba y mandaba en el equipo, y él lo reconvierte en un mediocentro defensivo, adelanta a Xavi y por tanto evoluciona. Y cuando llega Guardiola 20 años más tarde que Cruyff, pero después de las evoluciones de Van Gaal y de Rijkaard, realmente es cuando todas esas evoluciones tácticas acaban floreciendo en el actual Barça. Por tanto, Guardiola, coincidiría contigo, es más cruyffista que Cruyff, porque pone las ideas un poco vírgenes de Cruyff de principios de los 90, consigue 20 años más tarde que esas ideas quizá un poco inmaduras lleguen a su madurez. Soy un gran partidario de lo que hace el Barcelona, y soy muy partidario de lo que hace el Barça por excepcional, porque curiosamente esa rareza que se le atribuye al juego del Barça a mí sí que me extraña, porque generalmente el éxito es contagioso, y me parece raro que un equipo que durante 20 años ha ganado tanto y tan bien y se ha acreditado en el mundo del fútbol como, digamos, el gran faro de los últimos 10, 15, 20 años, sin embargo no haya tenido modelos que le hayan copiado. No, es una cosa bastante extraña, y yo creo que es extraña porque es muy difícil hacer lo que hace el Barcelona. Para mí es difícil copiarle, porque hay que copiar tantas cosas y desde tan jóvenes, y hay que tener una paciencia, una mentalidad con los chicos, ¿no? Con la gente joven de las categorías inferiores, en un mundo donde los grandes clubes prácticamente no cuentan para nada con las categorías inferiores, que eso al Barça le hace diferente y, en mi opinión, por lo menos privilegiado. Y claro, cuando profundizas en ella, te das cuenta de las causas de lo que tú estás comentando.
cuando existe un modelo de juego, un estilo y una filosofía que se pone en práctica en todas las categorías desde los 9-10 años, desde hace 2 décadas, claro, los chavales van creciendo gradualmente año tras año, lustro tras lustro y década tras década, aprendiendo y mamando ese estilo, esos conceptos y evidentemente los movimientos exigidos para llevar a cabo este concepto. Por tanto, cuando llegan al primer equipo, más allá de la calidad del jugador y de si desentona o no desentona o sale Messi, más allá de eso, todos conocen ya no solo 4 líneas básicas, sino que todos conocen el abecedario, la gramática y la sintaxis absoluta del club. Y por ahí, por ejemplo, surge la dificultad en la adaptación de jugadores que llegan de fuera, no solo por el ego de los jugadores, sino también porque de pronto les estás colocando a hablar un idioma desconocido para ellos. Yo creo que el fútbol que está jugando ahora el Barça es como un idioma distinto del resto. Sí. Pero ahora los chicos que van a jugar al Barcelona con 10-11 años, yo creo que ya tienen incrustado en su conocimiento, en su ADN, cuáles son los principios básicos del Barcelona. Esto es muy difícil. Evidentemente, equipos como el Madrid, que han sido tan contradictorios en su línea, teniendo una buena cantera, porque el Madrid tiene una cantera extraordinaria. Yo siempre digo que el Madrid trabaja para el fútbol español y el Barcelona trabaja para el Barça. Al Madrid le falla el ascensorista para subirlo, pero la cantera es muy buena. Y el problema que tiene el Madrid es que en esa línea de contradicciones y de incertidumbres que ha mantenido justamente desde que Cruyff hizo que el Barça acabara con su viejo victimismo, con su pesimismo histórico y lo convirtiera en el club que soy, y yo en ese sentido soy cruyffista a morir, y lo que hasta entonces había sido una patente de marca del Madrid, incluida la Quinta del Buitre, por ejemplo, que fue la consagración también de un modelo de cantera, de producción de buenos jugadores. Sin embargo, el Madrid eso no lo ha podido llevar a cabo. No lo ha podido llevar a cabo porque siempre ha tenido en los últimos años el referente del Barça y la urgencia. Es un club lleno de urgencias. Claro, si tú tienes urgencias no puedes tener un modelo parecido al del Barça, que es el método por el método. Y en el mundo del fútbol predominan las urgencias. Por eso me produce tanta fascinación lo que está haciendo el Barcelona, porque es contracultural. Y a mí me parece que lo contracultural no solamente es bueno, es necesario. Y si además tiene éxito, pues me parece mucho mejor. Un clàssic, 2 mirades. Segurola i Pere Arnau han disseccionat la personalitat de clubs tan diferents i alhora amb molts punts de contacte. Serà el duel entre 2 models antagònics, però que representen el millor futbol del món. Sens dubte, un espectacle insuperable.